A menudo pasa desapercibido para muchos traders el hecho de llevar a cabo un registro de nuestras operaciones, en el que queden reflejadas todas las operaciones que se van ejecutando y sus resultados, el cual es algo fundamental para poder mejorar con el paso del tiempo. Pero mucho más importante que anotar los datos esenciales de las operaciones, como las que se muestran aquí, es más importante aún ser capaz de llevar una serie de datos paralelos a la propia operación tomada, las cuales nos pondrán de manifiesto qué cambios inmediatos pueden suponer resultados positivos. Propiamente hablo de las estadísticas del sistema, como puede ver aquí. Se lleva un registro de nuestras operaciones a fin de evaluar nuestra estrategia de empleada, para saber si es rentable a largo plazo en función a indicadores de gestión. También permite dar seguimiento al sistema a efectos de mejora. Y lo más importante, permite conocer a profundidad la estrategia empleada. En conclusión, nos brindará una estadística que nos dará gran visibilidad de nuestro desempeño a largo plazo y nos ayudará a fortalecer nuestra disposición psicológica. Recuerda, no es fácil mejorar algo si no eres consciente de ello. Dicho esto, te invito a que en los próximos minutos interiorices la importancia de registrar nuestras operaciones como arma fundamental para tu éxito operando en Forex y cómo sacarle el máximo provecho a la información que esta herramienta nos brinda. Ingresemos. Aquí observamos algunas estadísticas que nos arroja nuestro registro de operaciones. Y aquí tenemos las operaciones que para el ejemplo práctico tenemos un poco más de 30 operaciones realizadas, en donde podemos ver los conceptos registrados, tales como el número de la operación, el par de divisa, el periodo de tiempo, si está en minutos, horas, día, semana o mensual, las fechas y hora de ingreso de la operación, la sesión del mercado. Por ejemplo, si eres un operador que negocia principalmente con el par euro-dólar, es poco probable que veas buenas oportunidades de trading durante la sesión asiática. Por tal motivo, es vital para cualquier inversionista de divisas conocer y aprovechar correctamente las horas de trading del mercado Forex. También tenemos el tamaño del lote, el tipo de la operación, si es venta o compra, la tendencia del mercado, alcista, bajista o lateral, y los niveles de precio, tanto para el precio de entrada, stop loss y el take profit. El resultado de la operación, si fue ganadora, perdedora o si cerré en break-even, los costos como el spread, swap y comisiones. En mi caso, al tener un broker ICN, me cobra una comisión pequeña, y el swap en caso que las operaciones se mantengan abiertas por más de un día. La cantidad de pips obtenidos en base al resultado, el monto obtenido antes de los costos y el beneficio o pérdida neta, la fecha de cierre de la operación, las confirmaciones de entrada, que en mi caso empleo confluencias en el precio, el nivel del apalancamiento de la operación, el gatillo para la entrada y las capturas de pantalla tanto al inicio y al cierre de la operación. Además, tenemos el ratio riesgo-beneficio empleado en cada operación, al igual que el balance del capital. Mientras que en la parte estadística mide su rendimiento de trading de forma general, el cual le ayudará a determinar qué funciona, qué no funciona y qué debe de mejorar. Estas son algunas de las estadísticas que su registro de operaciones debe medir: la cantidad total de operaciones, en este caso de 33, para 17 operaciones ganadas, 11 operaciones perdidas y 5 operaciones en break-even, dándonos un porcentaje de efectividad del sistema de 51% y un 15% en break-even y un 33% en pérdidas, para un total de 2000 pips. El ratio riesgo-beneficio promedio empleado es de 1 a 2.81, con lo cual, tanto con el porcentaje de acierto y el ratio riesgo-beneficio, podemos obtener la esperanza matemática del sistema, tanto en su fórmula general como en la proporcionalidad al ratio riesgo-beneficio. Así que si aún no viste el video de la esperanza matemática, te invito a que lo hagas.
También vemos la ganancia o pérdida, que en este caso es un beneficio de 899. En nuestra curva de capital, el valor mínimo fue de $1000 para un monto máximo de drawdown de menos $119. La cantidad de operaciones tanto en venta como en compra, los costos totales para la comisión y swap, así como las operaciones en tendencia alcista, bajista y en un mercado en rango. El máximo drawdown obtenido en porcentaje, que fue de menos 5.92%, con una rentabilidad ROI del 89% de la inversión, y un monto máximo de $2018 en nuestra curva del capital, que posteriormente se redujo a $1899. El número máximo de operaciones que tocaron el stop loss de forma consecutiva fue de 3 operaciones, con lo cual esta estadística ayuda a determinar la máxima racha de pérdidas o el peor escenario posible que haya experimentado hasta ahora. El número máximo de operaciones que toca el take profit de forma consecutiva, con lo cual podrías aprovechar las rachas ganadoras para maximizar los beneficios, como en mi caso, para el porcentaje del riesgo aplico la F de Kelly y su variante mejorada, la F óptima. Temas que tocaré en un próximo video. Todo este registro y parámetros debe de estar debidamente normado en tu trading plan, al cual deberás de seguir rigurosamente. En primer lugar, nunca operes bajo suposiciones, opera en base a tu sistema definido en tu trading plan. Y en segundo lugar, como no sabes si la próxima operación que realizarás será ganadora o perdedora, deberás de gestionar el riesgo, pues es lo único que puedes controlar. Digamos que hemos analizado el par euro contra el dólar canadiense y que nuestra estrategia nos dice que compremos. No voy a ahondar en el tema de la gestión de riesgo ya que hice unos videos al respecto, así que si aún no los vistes, te invito a que los veas. Bien, en nuestra cuenta tenemos un saldo de 1899,38 y arriesgamos un 2%. Bien, registramos los datos y obtenemos una distancia de 20 pips para el stop loss, con lo que nos da un lotaje de 0.24. Todos estos datos obtenidos, como el porcentaje de riesgo establecido, el ratio riesgo-beneficio, así como el tamaño del apalancamiento efectivo, entre otros factores, deberán de estar acorde al trading plan. De lo contrario, no se toma la operación. Para el ejemplo, asumamos que se cumple, por lo que pasamos a registrar dicha operación. Como vemos, se registraron los datos de la operación en la bitácora. Ahora solo llenemos los espacios vacíos, que también deben estar normados en tu trading plan. ¿Llenamos? Ahora digamos que esta operación fue ganadora y por lo tanto nuestro balance ascendió a $2007. Y si la operación hubiera sido perdedora, nuestro balance descendía a $1859. Posteriormente actualizamos para obtener la estadística actual de la bitácora. Observamos que nuestro porcentaje de acierto disminuyó a 50% y el porcentaje de pérdidas de lo que era antes de la operación, un 31%, aumentó a un 35%. El ratio riesgo-beneficio disminuyó, antes era de 1 a 2.81 y ahora es de 1 a 2.67, por lo que nuestra esperanza matemática habrá disminuido de un 1.62 a 0.98. Nuestra rentabilidad disminuye de 89% a 85%. En cuanto a la captura de imagen, la aplicación que empleo es Slideshow. Por ejemplo, selecciono la tecla Imprimir pantalla y me aparece la aplicación. Selecciono el área de mi análisis que deseo guardar, pero antes también puedo colocar algún comentario a la captura. Por ejemplo, pongamos que en esta operación emocionalmente me sentí cómodo. Posteriormente damos clic en la primera opción, copiamos el enlace y pegamos en la bitácora. Realizamos el mismo procedimiento al cierre de la operación, de modo que quede registrado nuestra entrada y salida para una retroalimentación del sistema empleado. En mi caso, soy un operador intradía y en mi trading plan estipulo que no abro más de una operación a la vez, hasta esperar el cierre de la misma
para posteriormente tomar un nuevo trade, en caso que mi sistema así lo diga. Por lo general hago un promedio de 3 a 4 operaciones al día y solo abro la siguiente operativa conociendo el resultado de la anterior, por lo que en mi sistema aplico interés compuesto, es decir, reinvierto las ganancias trabajando con el nuevo saldo, y en cuanto a la gestión de riesgo aplico un porcentaje variable. Este porcentaje de riesgo está definido por mi F de Kelly o la F óptima según sea el caso, el cual te permite maximizar las ganancias y disminuir el riesgo en caso esté pasando por una racha de pérdidas. En estos momentos, si diluyo tanto la F de Kelly y la F óptima a su décima parte, la F de Kelly me indica que en la próxima operación invierta el 3.13% de mi capital actual y la F óptima me indica que invierta el 7.85% de mi capital actual. Estoy seguro que ya te estás haciendo muchas preguntas respecto a estos valores, pero como dije anteriormente, este tema de las Fs lo tocaré más detallado en otro video. Por lo pronto, hasta ahí. Realicemos un último ejemplo. Digamos que nuestro sistema nos dice que entremos en venta en el par libra esterlina contra el dólar australiano. Nuestro balance actual es de 1859,42 y el porcentaje de riesgo, que repito debe estar estipulado en tu trading plan, ya sea si tomas monto fijo de riesgo, porcentaje fijo o variable como en mi caso. Para el ejemplo, tomemos el porcentaje de riesgo de la F óptima, el cual nos indica un 7.85%. Registramos los datos y si están de acuerdo al trading plan, pasamos a tomar la operativa y a registrarlo. ¿Registramos? Bien, ahora llenemos las celdas vacías de la bitácora. Digamos que la operación fue ganadora, por lo que si actualizamos nuestra estadística, obtendremos nuevos valores con lo que podemos trabajar de forma consciente al darle seguimiento continuo. Algunos consejos para optimizar tu bitácora. Número 1. Si estás en fase de backtesting, puedes evaluar tus resultados en función de cada parámetro. Por ejemplo, evaluar en qué temporalidad obtuviste mejores resultados. Si filtramos por la temporalidad de 4 horas, vemos que en dicha temporalidad obtuvimos más cantidad de operaciones ganadoras, por lo que podríamos plantearnos el hecho de solo operar dicha temporalidad. Lo mismo se puede hacer para el parámetro de sesión. Vemos en la tabla que obtuvimos un 51% de acierto y que en la sesión de Nueva York obtuvimos los mejores resultados. Entonces podríamos optar por operar en dicha sesión porque nos va mejor. Y en cuanto al tipo de operación, venta o compra, observamos que en las operaciones de tipo ventas obtuvimos mejores resultados. Con toda esa información podríamos plantearnos solo operar en los time frames de 4 horas, operando en la sesión de Nueva York y solo operando tipo venta, para posiblemente tener mejores resultados. Número 2. Siempre realiza capturas de pantalla a las operaciones que tomas, tanto en la entrada como en la salida. Por ejemplo, si damos clic para ver algunos ejercicios, estos son solo ejemplos prácticos ya que opero distinto a lo mostrado, vemos cuando tomamos la operación y el resultado final de la operación, el cual nos va a permitir retroalimentar nuestros errores tanto como nuestros aciertos, y nos permite acostumbrar a ver los gráficos en función de nuestra estrategia. Número 3. Trata de que los parámetros, el concepto sea uniforme. Por ejemplo, en el parámetro de patrones armónicos, solo operar y evaluar un patrón. Por ejemplo, el patrón Shark, ya que si colocas varios patrones distintos, los resultados de tus métricas y estadísticas evaluadas no van a ser fiables, puesto que arrojarán datos muy dispersos al tener muchos parámetros distintos. Todo este parámetro bajo la condición de soportes y resistencias en la temporalidad de H4. Y otro parámetro bajo el concepto de las líneas tendenciales. Y este otro en divergencia. Número 4. Las estadísticas mostradas tienen que ser tomadas con una data amplia, es decir, con una gran cantidad de operaciones que nos permita ver cómo es el comportamiento del sistema a largo plazo, ya que de ese modo las estadísticas mostradas serán más fiables.
No es lo mismo una estadística de 50 operaciones que una estadística de 500 operaciones. En la primera podrías obtener un 80% de acierto, pero a medida que se amplía la base de datos, el porcentaje podría reducirse a 60%, siendo así más fiable en su comportamiento. Recuerda, debemos de pensar en términos de la ley de los grandes números, que será motivo de otro video. Listo, espero que haya sido de utilidad el video. Recuerda que si no quieres perderte los próximos videos, suscríbete al canal y no te olvides de compartir la información brindada.